Génesis 50, a partir del versículo 15, dice, si necesitan tiempo para abrir sus Biblias, digan, momento. Este es el primer libro de la Biblia, acuérdense. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Quiero pausar aquí. Esta es su Biblia. Estamos en un país libre. Hagan lo que quieran que sea. Pero si yo estuviera en su lugar, subrayenla, pónganle una estrellita aquí en esta próxima frase. Díganle aquí. Pero Dios dice la Biblia, ese mal para lograr que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Hoy quiero subrayar esta palabra que dice, pero Dios, ¿acaso no están felices del poder de Dios? Dice la palabra de Dios que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Así es que no tengan miedo, les dijo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así que no tengan miedo, les dijo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. En el verso 20 dice, les dijo José a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Quiero hablarles hoy, el día de hoy, de este tema, la ley del 50-20. El poder en este versículo, el verso 20, la ley del verso 50-20. Díganle a la persona junto a ustedes y díganle. No tengan miedo de platicar con la persona que está junto a ustedes. Espero que en otras iglesias no tengan miedo. Díganle a su vecino. Hay poder en la ley del 50-20. Si ustedes creen en esto, alaben al Señor. Démosle gloria y alabanza. Bueno, pues estamos listos. Amén. Padre, que se haga tu voluntad. La ley del 50-20. ¿Alguien de ustedes que se encuentra aquí ha violado la ley últimamente? Alcen la mano, por favor. No es cierto. Estoy bromeando. No alcen la mano. Bajen la mano, por favor. No los voy a acusar. Yo me voy a acusar. Yo, la verdad, les voy a decir la verdad de las cosas. Yo sí he violado la ley antes de que me juzguen. Esto pasó hace muchísimo años. Fue en mi pasado. Esto fue hace, no sé, como 2 añitos. Y antes de decirles lo que pasó, les confieso de que yo manejo terrible. No quieren subirse conmigo en el carro porque manejo horrible. ¿Saben por qué? Porque me pongo a pensar. La mayoría de mis mensajes siempre estoy pensando y cuando estoy manejando pierdo la atención y me paso los saltos, los semáforos. Hace 2 años, la verdad, las cosas estaba rumbo al servicio de las 6 de la tarde en mi carro y estaba contemplando la palabra del Señor. Estaba tan concentrado que ni me di cuenta de que durante 4 minutos la policía me estaba tratando de parar y me estaban siguiendo. Estaba tan concentrado que ni siquiera me di cuenta hasta que escuché que me decían por una bocina, hazte a un lado, ahoríllese por favor. Y yo me ahorillé
salió el policía y la verdad estaba furioso cuando llegó a mi carro y me pregunta, ¿estás bien? Y le dije, sí, claro que sí, la verdad es que yo me siento muy bendecido, ¿usted está bien? Y me dice, ¿qué no me viste que te he estado siguiendo desde hace 5 minutos? Le dije, oficial, la verdad es que no me di cuenta, discúlpeme, no me di cuenta que me estaba siguiendo. La verdad es que a mí nunca me han parado. Yo tengo un récord impecable y la verdad es que le dije, discúlpeme, por favor, lo siento mucho. Y me pregunta, ¿a dónde vas? Y le dije, bueno, primero que nada, yo soy pastor de la iglesia. Y la verdad de las cosas es que se me quedó viendo y pensó que traía yo una sotana, y yo traía mis tenis, los jeans rotos, y me dice, tú eres pastor, ja, 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 salte del carro. No, no, no. Me dijo, ¿si eres pastor? Y le dije, sí, yo soy el pastor de la iglesia social de Dallas. Y me dice, dame tu seguro y tu registro. Y empezó aquí a decirme, quédate aquí sentado. Y pues yo me senté ahí sentadito y estaba esperando. ¿Ustedes les ha pasado ahí esperando? ¿Qué es lo que iba a decir? Estaba yo orando, estaba pidiendo al Señor que regresara con solamente un aviso. Y me dijo, sí, tienes razón, eres varón de Dios, sigue predicando. Pero cuando regresó, me dio una infracción sota. La verdad es que empecé a empezar en los 10 mandamientos. Y estaba yo enojado, pero él tenía la razón. Yo merecía una infracción porque violé la ley. Muchos de nosotros siempre queremos que nos perdonen, pero hay muchos policías que si hicieran esto, entonces esto perjudicaría la seguridad de otros choferes que manejan. Así es que la intención de si la intención de los policías es solamente perdonar a las personas, entonces de nada serviría. Yo sé que hay muchas personas que no manejan bien, pero he aprendido que la vida nos trae muchas infracciones. El camino de la vida nos trae infracciones y todos tenemos la decisión de hacer. No importa si vamos a dejar soltarla o vamos a elegir que pagamos por nuestros horarios. ¿Algunos de ustedes han sentido esta tensión entre la justicia y el perdón? La verdad es que esta es una gran tensión porque, seamos honestos, todos nosotros exigimos justicia, pero todos anhelamos perdón, queremos justicia y especialmente hoy en día la gente anhela justicia. Muchos serán los primeros en levantar la mano y clamar justicia. Así es que todos necesitamos y queremos justicia. Y no hay nada mal con esto. El deseo para esto es porque fuimos creados ante la imagen de Dios y Dios es un Dios de justicia. Dios siempre ha sido un Dios justo. Incluso en el libro de Génesis nos deja saber que la sangre habla, pero primero vemos el primer asesinato en la Biblia y el Señor nos incrusta esa justicia que todos anhelamos de corazón. Queremos justicia, pero cuando nosotros cometemos errores, pedimos perdón. La misma mano que alzamos para solicitar justicia es la misma que levantamos cuando pedimos perdón. Y esas son las cosas más difíciles de hacer. Es perdonarnos a nosotros. El perdón es un arma de dos filos porque es tan fácil pedirla, pero es muy difícil darlas. Creo que este es un gran tema porque creo que el pastor, antes de comentarles de que me encantaron esa serie de colecciones Te odio pero me está matando, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar esa serie, les va a encantar porque el perdón es el meollo de nuestra fe, del Evangelio. Servimos a un Dios que murió en la cruz y el único que fue inocente y no dijo, Padre Celestial, véngate de ellos. Fíjate lo que me está diciendo, sino le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Ustedes no pueden ser un creyente sin saber perdonar a su prójimo. La verdad es tan difícil. No solamente es difícil perdonar, sino saber qué hacer cuando uno perdona. El hecho de que nosotros perdonamos
puede ser algo muy sencillo, pero después de perdonar, ¿qué hacemos? ¿Salir, ir a almorzar con esa persona que acabamos de perdonar o seguirla castigando? La verdad de las cosas es que, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo definimos lo que es el perdón? Y la verdad de las cosas es que muchas personas no dejan de perdonar. Este es un reto. Incluso si nosotros decimos te perdono, no perdonamos de corazón. Especialmente yo, que tengo una gran memoria. Yo siempre me acuerdo de todo. Incluso hasta el Señor puede perdonar. El Señor tiene la habilidad de perdonar. Y la verdad de las cosas es que el Señor puede aventar y arrojar nuestro pecado en el océano. El Señor tiene la habilidad para perdonar todas nuestras maldades, todas nuestras fallas. El Señor las puede perdonar y ya no volverse a acordar de eso. La verdad es que yo no puedo hacer eso. Incluso hasta quererle echarlas al mar esos odios. La verdad es que voy a tener que ir de pesca para buscar esas angustias que tengo contra otras personas. En el 2012, tú me hiciste esto y el otro, le decimos a nuestra pareja. No podemos perdonar tan fácil, pero veamos a nuestro Salvador. Él tiene la habilidad de perdonar. Y esto me trae a este texto en Génesis 50:20. Estamos aquí con José, que estaba con sus hermanos que lo acababan de traicionar y decide perdonarlos. Sin embargo, no se olvida. En este momento lo que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Me encanta este versículo. Tal vez ustedes no conocen la historia de José. La verdad de las cosas es que José fue un gran hombre y varón de Dios porque perdonó a sus hermanos. Sabemos que José era el predilecto de su padre, que fue echado a la cárcel y sus hermanos lo traicionaron. Hay muchas personas que no conocen la vida de José. Muchos se preguntan, ¿quién es ese José? ¿Acaso no era el papá de José? Sí. José y María, ese es otro José diferente. Pero ese es otro que vino después. Este José del que estamos hablando ahorita es el hijo número 11 de Jacob. De los 13 hijos que tuvo, entre dos esposas y dos concubinas. Así es como el Señor usa a sus hijos. José es el hijo favorito de su papá y de su papá Jacob. Y me doy cuenta de que José es el que más escrituras tiene en la Biblia, más que Abraham, que Moisés. El 25% del libro de Génesis habla de José. ¿Por qué es que Dios elige y habla el 25% de ese libro, de este individuo? ¿Saben por qué? Porque Él quiere que sepamos y aprendamos la ley del 50-20, que podamos reconocer este principio, que la gente no puede perdonar las buenas intenciones de Dios. El Señor anhela que ustedes sepan que Él es soberano y que no importa lo que ustedes anhelan, el Señor aprovecha todo para nuestro bien. Esta es la ley del 50-20. Les vuelvo a repetir, si ustedes pueden incrustar este principio en sus vidas de que no hay maldad o intenciones de otras personas que pueden borrar las bendiciones del Señor, la ley del 50-20 va a cambiar sus vidas por los siglos. Aunque ustedes sean malos, pero Dios es bondadoso. Es fácil aplaudir, pero a José le tomó 22 años para decir esto. Le tomó 22 años desde que fue traicionado hasta que se presentó ante los que lo traicionaron. 22 largos años para que él pudiera decir, ustedes me hicieron mal, pero Dios transformó ese mal en bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que muchas veces se toma mucho tiempo para entender del por qué tuvimos que pasar por lo que tuvimos que pasar. Estoy hablando de personas que han sufrido
sufrido mucho y no ven cómo es que el Señor puede aprovechar ese mal. El Señor me mandó de Dallas para decirles, sigan confiando. Va a llegar un día cuando el Señor va a abrir los ojos y los entendimientos de sus vidas para que perdonan. Por eso es que van a entender. Por eso tuve que pasar por eso. Por eso es que quiero decirles a todos ustedes y decirles que vendrá un día cuando el Señor va a lograrlos hacer entender de lo que está pasando en sus vidas. Alguien necesita decir alabados al Señor para que el Señor les dé perspectiva en esa angustia que ustedes tuvieron que sufrir. Solamente es que se necesita tiempo para entender, pero cuando está uno pasando por esa angustia es difícil entender, es difícil comprender por qué estoy pasando por esto. Cuando a ustedes les va mal es bien difícil de aclarar la perspectiva y decirle al Señor, gracias Señor, que me están lastimando estas personas. El reto de la vida es confiar en el Señor para conectar los puntos después. De esto es lo que hablamos ayer. Por cierto, si ustedes están aquí escuchándonos, pueden ver los milagros que el Señor está haciendo con estas iglesias aquí. Esta iglesia tan increíble que está dejando una huella en Miami y en todo el mundo. Hablamos lo que es servir al Señor y conectar los puntos. Y esto se requiere de mucho tiempo. A José se tardó 22 años para encontrar esa perspectiva. Así es que quiero decirles que se van a tardar. Espero que el Señor les dijera de inmediato y les diera una especie de incentivo para hacerlo. Pero la verdad de las cosas es, yo cuando conocí al pastor le di la mano y le dije, vamos a hacer algo muy grande, pero eso no sucedió hasta después. La ley del 50-20 va a ser un mensaje que te voy a traer a tu iglesia. Yo no pensé en eso. Yo empecé a pensar sobre esto, pero lo traje hasta años después. Dímelo antes de que suceda. Pero la verdad es que a nosotros no nos avisan, pero José estaba completamente lleno de amor. La Biblia dice en Génesis 50:30 que este varón estaba completamente comprometido a perdonar a sus hermanos. Ese lugar donde lo traicionaron fue un lugar difícil. Muchas de las personas se ponen a pensar, imagínate si hoy es el día que voy a restaurar mi matrimonio, que voy a perdonar a la otra persona. Por eso es que estoy siempre pensando en José y me pongo a pensar, ¿qué sucedería si empiezo yo a perdonar a todos? Estaba tratando de aprender de la vida de José y yo digo, bueno, pues si José pudo perdonar, yo lo puedo hacer. Y bueno, pues su papá Jacob lo favorecía, era el consentido de todos sus hijos. Esto la verdad no es un gran ejemplo. ¿Cómo es que uno puede consentir a un hijo más que al otro? Por eso es que sus hermanos estaban resentidos. Y yo diría, esta es la culpa de tu papá, José, de que tu papá siempre te prefirió y no a tus hermanos. Imagínense lo que significa ser el preferido y que los hermanos no sean los favoritos ni los consentidos. Pero es increíble que cuando experimentamos algo en nuestras vidas, terminamos de dejar de perdonar a las personas. Por eso es que ustedes deben de tener gracia en muchas personas, porque muchas veces la gente les dan a ustedes lo mejor de ustedes. Deben de decir, Jacob, yo no estaba enojado contigo, pero después me enojé porque me di cuenta que no era yo el consentido de mi papá. No solamente su padre lo favorecía, sino también le regaló un saco marca Versace. Pero la verdad es que era un traje completamente carísimo. ¿Pero por qué pensaríamos que le dieron a José? Bueno, pues no importa si tu papá te da un saco carísimo,
No te lo pongas delante de tus hermanos para que no les dé envidia. Y ahí es cuando sus hermanos empezaron a enojar con José. Pero después me puse a pensar, momento, José no le pidió a su padre, su papá fue el que tuvo la iniciativa de darle ese regalo, esas bendiciones. Es lo que pasa con nosotros, con el Señor. El Señor nos ofrece amor. Somos sus preferidos, somos sus consentidos. Porque el favor del Señor siempre está con nosotros. Así es que no importa lo que José pudo disfrutar, eran bendiciones del Señor. Y eso es lo que tenemos de aprender. Necesitamos ponernos el saco que el Señor Todopoderoso nos dio. Necesitamos ser las personas que el Señor nos creó. Necesitamos cumplir la voluntad del Señor. Síganse poniendo el traje que Dios les dio. La verdad es que tengo ganas de predicar y de gritar. Pónganse su traje. Dejen de degradarse. Dejen de humillarse, porque ustedes se sienten rodeados de gente que se siente intimidada. Cuando ustedes presumen de ser hijos de Dios, pónganse su saco. Acabo de tomar la decisión. Voy a cumplir 40 años y me voy a poner mi saco. Yo no pedí ese favor y esa bendición. No me lo gané. Es un regalo que mi Padre Celestial me lo dio. ¿Y por qué no me lo voy a poner? ¿Por qué no me voy a poner ese saco? Y bueno, pues yo le dije, bueno, está bien, José, ponte tu saco, pero momento, yo sé cuál es el problema. Tal vez no le deberías decir a dónde vas. Y después, ¿por qué no compartes tus sueños? ¿Cómo es que no vamos a poder compartir un sueño tan importante? Pues quédate despierto. El Señor le dio un sueño, pero tal vez no tenía que decírselos a sus hermanos. Así es que el Señor nos dijo, ten cuidado con quién compartir tu sueño. Pero el Señor no le dijo eso. ¿Alguna vez el Señor les ha dado un sueño que tengan que compartir? No estoy hablando de una fantasía. Hay una diferencia muy grande entre una fantasía y un sueño. La fantasía solamente te beneficia, pero un sueño de parte de Dios beneficia a generaciones y a generaciones y siempre va a servir el propósito de alguien. ¿Cómo te vas a callar sobre un sueño que el Señor te ha dado? ¿Hay alguien aquí que ha percibido un sueño de parte del Señor? Si el Señor les ha dado un sueño, es difícil callarse respecto a ese sueño. Cuando el Señor te da un sueño, tienes que hablar y decirle algo sobre esto. Por eso es que me encanta estar aquí, porque recuerdo cuando esta iglesia se llamaba Rendezvous y recuerdo cuando el Señor depositó un sueño con el pastor Richie y Don Cherie y vio ese sueño y después se manifestó algo que ni siquiera teníamos idea de lo que iba a empezar. Es exactamente lo que digo. José, no te calles ese sueño. Todos ustedes tienen un sueño. Hablen en voz alta su sueño. Cuando el Señor les da un sueño, tienen que aprender y ser audaces y gritarla y ponerlo en voz alta. Siento que el Rey me está ungiendo. Alguien necesita declarar hoy, yo tengo un sueño de ver un avivamiento espiritual en Miami. Tengo la manera de gritar y decir que es un sueño poder revivir mi matrimonio y restaurar mi relación con todas las personas. Alguien tiene un sueño. Así es que aprovechen estos 20 próximos segundos y aprovechen y alaben al Señor respecto a ese sueño que les ha dado. ¿Cómo me puedo callar cuando llega ese sueño de parte de Dios? Debemos de gritar en voz alta. Debemos de gritar en voz alta ese sueño para que todo el mundo se dé cuenta. Debemos de gritarlo antes de verlo. Porque cuando deja de existir, muchos pueden decir, yo ni siquiera me lo esperaba. Tienen que gritarla antes de verlo. Así es que debemos de siempre gritar ese sueño que el Señor nos da. Esto es lo que el Señor quiso decir. Es un reto. Hay un reto que muchas personas piensan que es una inseguridad y piensan que es fácil odiar a su prójimo. Solamente porque te dije mi sueño, me vas a juzgar, me vas a aventar a la fosa.
Imagínense lo que hizo su papá. Por eso es que le dije a la gente, no me importa el sueño, yo no te voy a castigar. Incluso si no lo veo, no voy a quedarme callado. Si ustedes encuentran la manera de ser ustedes famosos en la NBA, no se van a quedar callados. Y no van a decir, bueno, pues ahí me voy a quedar callado hasta que suceda. Si fuera así, si se tratara de castigar a sus hermanos, ¿se imaginan despertarse junto a sus hermanos y verlos sufrir y estar consciente que ustedes los pueden castigar y echarlos a una fosa? Yo he ido a Israel y he visto estas norias, estos hornos que son profundos y oscuros, y la Biblia nos dice que no había agua dentro de esas fosas. No había nada dentro, pero hay muchas personas que murieron ahí. Está llena de huesos y sus carnes se consumió. Solamente porque te acabo de decir el sueño que Dios me dio. Se pueden imaginar huesos rotos, una traición de tus hermanos, y después sacas esos huesos y dices, tal vez ellos me hicieron mal, me vendieron por 20 monedas de plata. Ese es el precio que la gente pagaba por un esclavo inválido. Muchas veces se sentían completamente lastimados, y después el reconocer de que estos hermanos de José lo vendieron por 20 monedas de plata. Y si alguien estuviera experimentando aquí lo que es la traición y haber sido arrojados en la fosa, ¿qué pensaríamos? Hay muchas personas que diríamos, yo nunca vi a esta persona que me engañó, nunca esperé que esa persona nos engañara y nos traicionara, y después la vendimos a la esclavitud. ¿Pueden imaginarse a José que está ahí en la caravana rumbo a Egipto? Y esto es donde tenemos que tener un entendimiento espiritual, porque a pesar de que iba en la caravana rumbo a Egipto, no se acuerdan quién está manejando esa caravana, quién está al frente. No son los choferes. Por eso es que aquí ustedes tienen que confiar en la soberanía del Señor. Cuando ustedes han pasado por dolores y angustias y si se preguntan, ¿cómo es que llegué aquí? Tienen que creer que si esto se los trajo a alguien, esto lo tiene todo bajo control el Señor. Esta es la hermosura de Dios, que Él puede usar las intenciones malvadas del Señor para hacerlos llegar al lugar donde Él tiene programado que ustedes vivan. Las bendiciones del Señor tienen que estar en control y tenemos que confiar que Él es el único, el que orquestra todo. El Señor, a pesar de que estamos pasando por mal, Él tiene todo bajo control. Cuando recuerdo ser joven, mi papá me dejaba manejar. Mi papá era de Nigeria. Él me ponía en sus piernas y hoy es el día de la independencia en Nigeria. Pero mi papá, desde que yo era jovencita, me dejaba manejar y yo manejaba y me decía, dale vuelta a la derecha. Y yo volteaba el volante y me sentía fabuloso. Me decía, dale vuelta a la izquierda. La verdad es que yo no tenía la idea de que Él me estaba guiando. Y muchas veces ustedes piensan que el enemigo los está conduciendo al dolor y a la traición. Y ustedes piensan que están solos y están dando vueltas al timón. Ni siquiera se dan cuenta que ese dolor los va a conducir al abismo. Y no pensamos de que ese dolor nos va a traer a la casa del Señor. Nunca van a darse cuenta que aunque traicionen al Señor, el Señor los va a traer a su palabra. No se dejen de pensar quién tiene el control de ese timón. José llega a Egipto y la mano del Señor está en el volante, habiendo sido vendido en la esclavitud. El Señor trae otro milagro. El Todopoderoso soberanamente tenía todo bajo control. Llega José
un esclavo en otra tierra, trabajando por Potifar. Y a pesar de sus circunstancias no eran buenas, él tiene un espíritu de excelencia. A pesar de que está viviendo una mala circunstancia, no permite que esas circunstancias afecten lo que hace con excelencia e integridad. No sabemos si tenemos integridad y personalidad hasta que no nos damos cuenta en dónde nos encontramos. El Señor cuenta con favor y el Señor se da cuenta de él. Pero aparte del rey, estaba ahí la esposa. Profetar estaba casado con una mujer completamente mala. Así es que Potifar se enamoró de José. La palabra de Dios dice que José era un tipo apuesto, bien parecido. José, David y Absalón. Hermanas, cuando lleguen al cielo, busquen a estos 4 tipos, porque la Biblia dice que eran hombres muy apuestos. Imagínense lo que dice la Escritura. Esta esposa del rey se dio cuenta de que José era guapo y trató de seducirlo. Trató de seducirlo, pero él no lo permitió. No se dejó. No dejó perder su integridad. Así es que lo que pasa es que lo avientan a la cárcel, lo arrejan por ser un hombre íntegro. Este tipo no se acostó con la esposa de Potifar, sino que ella le inventó un falso y su integridad lo encarceló. A la gente no le gusta hablar de este tema. Puede ser algo bueno y terminar en un lugar completamente malo. Imagínense ser íntegro y ser arrojado a la cárcel. Todos nos quejaríamos, Señor, ¿qué está pasando aquí? Baja al mundo y dime, bien hecho, buen siervo fiel. Pero el regalo de su integridad lo tuvo que pagar yéndose a la cárcel. Imagínense, lo estaba ahí en la prisión por haber hecho el bien. Es una cosa tratar de perdonar a los hermanos que te traicionan, pero ¿qué haces con este tema? Le diríamos, Señor, ¿por qué estoy aquí en la cárcel si hice lo que es correcto? No, José no dijo esto. Él mantiene su carácter y es lo que vemos en su vida. No importa dónde él fue, su locación cambió, pero seguimos viendo en su historia que dice, el Señor estuvo con José y el Señor estaba con José. Eso es lo que vemos en toda la Escritura. Quiero decirles a todos los que están encarcelados, mientras el Señor está con ustedes, ustedes la van a lograr. No importa si están en el palacio o en la cárcel, mientras el Señor esté con ustedes. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que el Señor nunca nos va a abandonar, ni nos va a abandonar, ni a fallar? Dios estuvo con José siempre. Y debido a que Dios estuvo con él, cuando él enfrentó esta oportunidad de poder reconciliarse con sus hermanos, después de salir de la cárcel y fue al palacio, era el segundo a bordo al rey y enfrentó a sus hermanos que lo traicionaron. Imagínense, si yo hubiera sido él, la verdad es que el Señor, la verdad de las cosas es que hubiera sido él, les hubiera dicho, ¿qué? ¿Cómo les va? Espero que sepan que las cosas han cambiado. Traigo un saco nuevo y les voy a presentar a esta fosa que les he estado preparando para arrojarlos. Pero José conocía la ley del 50-20. Les dijo, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. La verdad es que las cosas debemos darle a la gente esperación. Tal vez los que nos están viendo desde la cárcel, quiero decirles que Dios está con ustedes. No hay una maldad que los va a arruinar y que va a destrozar el plan de Dios. Esta es la ley del 50-20. Necesito que todos los que tienen fe que se pongan de pie y denle gloria y alabanza al Señor y que le agradezcan por la ley del 50-20. Dice la palabra de Dios, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios
transformó ese mal en bien. Vamos a poner aquí en las pantallas como si fuera una clase de quinto año. Recuerdo en aquel entonces es que escribíamos en el pizarrón. Decía, es verdad que ustedes pensaron hacer mal. Quiero que repitan esta frase. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Repitan esta oración. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Esa es la ley del 50-20. Vamos a volverla a leer. Tengo otros 2 minutos. ¿Sabes lo que me encanta de esta frase? Es la coma y el pero. Porque la coma quiere decir pausa. Vuelve a respirar. Respira profundo. Él nunca puso un punto, sino el Señor puso una coma ahí. Muchos de ustedes ya le pusieron un punto al dolor de sus almas y por eso es que se quedaron ahí parados y no pueden seguir perdonando. La palabra del Señor puso una coma que quiere decir pausa. Respira profundo y sigue adelante. Si ustedes ponen una coma, tienen que seguir adelante. Eso es lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. El Señor tiene el poder de cambiar la maldad para el bien, transformar ese mal en bien. El Señor puede cambiar su llanto en fiesta. Coma, la coma, pero. Vamos a volverla a poner aquí otra vez. Me encanta la palabra pero, porque aquí nos podemos encontrar. Es una especie de conjunción. Gracias al Señor por las clases. Pero lo que es unirse, ustedes deben de estar conscientes que es algo que podemos poner siempre en conjunto. Esto es algo que conecta antes y después. Pero, escúchenme. Esto es una anticipación. Quiere decir, después lo que tú entiendes, tiene que llegar algo mucho mejor de lo que tú estabas esperando. Pero Dios transformó ese mal en bien. Yo no quiero minimizar el dolor que ustedes sufrieron, pero quiero maximizar el poder del Dios que puede borrar y usar todas las dolencias que ustedes han sufrido para su beneficio. Inclinen su rostro, por favor, donde quiera que se encuentren. Padre, gracias por lo que estás haciendo con esta comunidad. Gracias por este mensaje que estás tratando de inculcar a la iglesia Abu, que ya no pueden seguir con esa amargura, que ya no pueden seguir dejando de perdonar. Gracias por la ley del 50-20, Padre, porque ya no hay una acechanza del malvado que puede borrar ese propósito que tienes en nuestras vidas. Te pido, Señor, que esto sea un avivamiento de perdón en esta comunidad. Señor, ayúdanos a no solamente practicar el dolor y la angustia. Padre, que podamos fijar nuestra vista en la cruz. Esa cruz donde estuviste colgado. Porque tú no cometiste ningún mal. Sin embargo, tú dijiste, Padre, perdónalos que no saben lo que están haciendo. Gracias, Señor, porque al ver ese perdón, ese puede fluir en nuestra alma y podemos derramarla a otra persona. Ayúdanos a ver lo perdonados que somos para que nosotros podamos perdonar a los que nos rodean. En tu nombre poderoso te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Hey, this is Rich and Dawn Cherie Wilkerson, and we want to say thank you so much for watching and engaging with today's content.
Maybe today you want to make the decision to follow Jesus. Why don't you pray this prayer with me? Dear Jesus, today I choose to entrust my life to you. Forgive me of my sins. Make me a new creation. I love you. In Jesus' name, amen. We're celebrating with you the decision that you've made, and we want to walk this journey out alongside you. Yeah, and if you just prayed that prayer, why don't you go ahead and follow the prompts that are on the screen right now? We're so glad that you took some time to watch today's message. Do us a favor. If it encouraged you, if it impacted you, go ahead and share this. And if you haven't already, go ahead and subscribe to the VOUS Church YouTube channel so you can continue to get more content like this. We love you guys, and we're declaring the best is yet to come.